El libro de Malaquías es el libro más abusado de toda la Biblia, a fin de justificar una mal doctrina de los diezmos. El libro de Malaquías es el libro donde falsos pastores, ministros y líderes religiosos se apoyan para seguir profanando la santa palabra de Dios. El libro de Malaquías, en su contexto puntual, es una denuncia pragmática de parte de Dios en contra del sacerdocio, que han profanado, que han violentado todos los aspectos legales del pueblo de Israel hacia las ordenanzas del templo. El libro de Malaquías podría, sin lugar a dudas, ser una denuncia clara, directa, pronta y urgente en contra de pastores y ministros y sacerdotes que, cobrando un diezmo no justificado, a la luz del propio libro de Malaquías, han envilecido, empobrecido y violentado a todo un pueblo cristiano. El libro de Malaquías ha sido descontextualizado de tal forma que se ha tomado este libro de una manera parabólica, por decirlo, a patadas. Han destrozado la unidad y la revelación profética del libro, así a fin de construir imperios de poder y de riqueza basados en la mal llamada teología de la prosperidad y en el mal uso y cobro de los diezmos. La denuncia que Dios hace en el libro de Malaquías es una denuncia que llena de ira y de indignación y de cólera por parte de Dios por aquellos que tenían el depósito de la verdad cúltica. Fueron los primeros en pisotear las cosas sagradas del eterno Dios. De igual forma, las iglesias modernas, sin el menor pudor, sin la menor vergüenza, sin el menor temor santo a Dios, se hacen las más increíbles violaciones, difamaciones, malinterpretaciones del libro de Malaquías para seguir estafando a un pueblo cristiano. En las iglesias modernas se apoyan en sueños, en visiones, en filosofías del fantasma y en toda clase de semiargumentos, visiones y emociones baratas que no hacen más que profanar el santo nombre de Dios. El libro de Malaquías, en sus versículos que lo conforman, que son 55 versículos, se respira la voz de Dios, se respira la presencia de Dios, se respira el árbitro de Dios, se respira la queja, el enojo y el furor de Dios, la ira de Dios en contra de un sacerdocio que ha violentado su propio pacto, el pacto que le fue dado a David, que le fue dado al sumo sacerdote, fue quebrantado de una manera tan perversa que Dios tuvo que levantar al profeta Malaquías a fin de detener el robo, el saqueo y la profanación del templo. En esa denuncia que el propio Dios hace en Malaquías, capítulo 1, versículo, a lo largo de todo el libro profético, es la misma denuncia que estaré haciendo a lo largo de este video en contra de los promotores del diezmo, en contra de los artistas de la estafa, en contra de la filosofía del fantasma, en contra de promulgar y promover y enseñar los diezmos que no hacen más que profanar, difamar y pisotear la palabra de Dios. El libro de Malaquías lleva dos contextos inmediatos. El primer contexto inmediato que encierra el libro de Malaquías es que expone de una manera clara y deliberada la profunda ignorancia de pastores y ministros al momento de predicar la palabra de Dios. Los matices, las líneas orgánicas, las líneas maestras contenidas dentro del libro de Malaquías son tan claras que no da pie a que ningún predicador pueda
ni deba cobrar unos diezmos en esta era moderna. El libro de Malaquías expone, como lo vamos a ver, de una manera brutal, de ignorancia profunda, de miles de ministros y sacerdotes al momento de exigir, robando y estafando a todo un pueblo incauto. Pero de igual manera, el libro de Malaquías expone de una manera brutal y contundente al pueblo cristiano, un pueblo que no conoce a su Dios, un pueblo que no conoce las Escrituras, un pueblo que no respira la presencia de Dios, que no respira la palabra de Dios, que no respira la santidad de Dios, porque si lo conociera hace tiempo ya que se hubiera detenido de una manera enérgica y puntual el cobro de los diezmos. Porque la gente, al ser destruida en la verdad del pacto, en la verdad de la santidad de Dios, en la verdad de la palabra, no se dejaría robar. Pero ignorando la verdad y queriendo establecer la suya propia, se deja seducir por todo tipo de artistas, por todo tipo de grandes predicadores, por grandes maestros, por grandes ungidos, por apóstoles, por charlatanes de la fe, que manipulando y torciendo todo lo sacro, han envilecido, han pisoteado a todo un pueblo cristiano. Esta es la queja, esta es la denuncia y esta es la emergencia. No podemos tolerar que falsos predicadores, ministros charlatanes, violen eclesiásticos camaleones religiosos, sigan usurpando con Biblia en mano el poder y la soberanía de Dios. No podemos tolerar a estas alturas de la vida eclesiástica moderna el nombre de Dios, el nombre de Jesús, que la sangre de Jesús, que la santa palabra sea usada para seguir explotando a todo un pueblo religioso con los diezmos y las primicias. Expongo de una manera clara el libro de Malaquías y la corrupción del sacerdocio. De igual forma, paulatinamente estaremos hablando entre pastores y pastores modernos, con los sacerdotes y sumos sacerdotes y el pueblo levítico que alguna vez pisoteó tanto el nombre de Dios. La queja puntual de Malaquías en el capítulo 1, versículo 1, la queja de Dios. La primera parte de Malaquías directamente se refiere a Israel y a los sacerdotes de Israel. Desde Éxodo hasta el Calvario, del diezmo fue ordenado a Israel, solo a Israel y siempre a Israel. Levítico 14, 27, 30, Números 18, 23, Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6. Es decir, Malaquías habla de un principio a quien fue dirigido el libro, a Israel, y solo a Israel, exclusivamente a Israel. Ahí no encontramos que fue dirigido a la iglesia, ni al cuerpo de Cristo, ni a los cristianos. El libro de Malaquías fue dado para el pueblo de Israel, en el contexto histórico de que el libro de Malaquías va unido y tomado de la mano con otros dos libros proféticos, como el libro de Ageo, como es el libro de Nehemías, que mencionaré puntualmente. Adelanto, fue usado en el contexto, en el retorno del Israel nacional, del exilio. Cuando el pueblo regresó del exilio, aparece el libro de Ageo, el libro de Nehemías y la predicación de Zorobabel, así a fin de impulsar y motivar al pueblo de Israel al levantamiento del templo. Por ende, el levantamiento del sacrificio, el levantamiento de los diezmos y las primicias. No podríamos desligar el diezmo de los sacrificios. No podríamos desligar el diezmo de los sacrificios de la expiación. ¿Por qué? Porque bajo el diezmo se mantenía a toda la clase levítica y sacerdotal que ministraba en el templo para ofrecer los sacrificios puntuales del culto, el caso especial de los corderos inmolados en el templo.
pero es la primera violencia gramática en el cobro de los diezmos que cobraban para poder perpetuar, alimentar a toda la línea de la expiación, porque ahora se siguen cobrando los diezmos y ya no hay más que corderos que ofrecer, ya no hay más que expiación que ofrendar. Reitero, no podríamos quitar de los diezmos la contestación de los sacrificios. Esto es violentar de una manera dramática y severa el contexto histórico del libro de Malaquías, que se dice que fue dada a la nación de Israel, no dice a la iglesia de Cristo. Lo puntualizo por el hecho que en el capítulo 3, del 6 al 12, el apóstol Pablo, que había estado escondido el misterio en las edades, era en Cristo, en la iglesia. La iglesia era un misterio que estaba velado en el Antiguo Testamento, pero que ahora fue dado por revelación al apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Por tal motivo, no pretenderíamos a la iglesia de Cristo en el libro de Malaquías, ni aún alegorizando, simbolizando, ni haciendo otra clase de malabares hermenéuticos a fin de pretender ver forzosamente al pueblo escrito en Malaquías, porque Pablo declara que ese misterio declara que fue revelado en el Nuevo Testamento. La palabra misterio declara una verdad velada, obviamente no contradiciendo como los modernos visionistas y revelaciones hermenéuticas. Colosenses, en el capítulo 1, al versículo 26, traen la misma idea, el misterio escondido de la salvación del mundo, con la clara y enfática verdad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es la unión de Dios, de los redimidos en Cristo. Según Efesios capítulo 5, versículo 32 y Colosenses 1, 27, importante. En Malaquías 1, 6, Dios comienza a hablar exclusivamente a los sacerdotes, a los ministros, no al pueblo. Sigue dando, si Dios deja de hablar a los sacerdotes exclusivamente. Según Malaquías 1:6, se dirige específicamente a los ministros, a los sacerdotes, a los ministros deshonestos, y decir a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Estos son versículos, son claves para entender el libro entero de Malaquías. ¿Por qué Dios habla de una manera tan dura a los sacerdotes? Porque ellos son los responsables de guiar al pueblo a la presencia de Dios. Porque los pastores modernos se deben reeducar, observar y de llevar a todo un pueblo a la misma santidad de Dios. La responsabilidad pastoral es tan grave, tan formidable, tan magistral, tan especial, que Dios demanda de cada una de sus ovejas. La responsabilidad y el privilegio pastoral son de una envergadura magistral, que solamente el verdadero llamado de Dios, ese ministerio, podría tener claro lo que significaría tener a la grey de Dios y apacentar a todo un pueblo. En realidad, los versículos en donde se maldice a un pueblo cristiano por no diezmar es absolutamente lo contrario. No olvidemos el contexto de estos dos versículos. Dios reprende específicamente a sus ministros, los sacerdotes, no al pueblo. En Malaquías 1:6 se refiere a los sacerdotes. Ellos son culpables de haber profanado y deshonrado el propio nombre de Dios. Dios reprende a los ministros por darle lo que más quieren. Al hacerlo, los ministros de Dios son culpables de despreciar la mesa de Dios, del Señor. Los ministros son culpables de menospreciar la mesa del Señor.
Hay un pasaje significativo en Miqueas, capítulo 5 y 8, que deseo utilizar. Dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer probar guerra contra él. Es exactamente la misma tipología que estamos viviendo en los tiempos modernos. En aquel entonces, cuando un profeta no se le daba de comer y de beber, les promulgaban guerra. Cuando al profeta se le daba de comer y de beber, le promulgaban paz. Exactamente el mismo contexto que estamos viviendo en las iglesias modernas. En las iglesias modernas, cuando la gente entrega puntualmente su diezmo, el tal al pastor falso profeta le brinda palabras de aliento, de motivación, de prosperidad. Pero en cuanto a la persona deja de diezmar y entregar sus diezmos, el pastor se convierte en su primer acérrimo enemigo y no duda en lanzar desde el púlpito las más terribles maldiciones, las más terribles vejaciones, las más terribles palabras en contra de aquel que no entrega sus diezmos. En la iglesia moderna te perdonan todo tipo de pecados: el adulterio, la fornicación, la mentira, los celos, la vanidad, el enojo, la contienda, pero no se te perdona el pecado de no diezmar. Para ellos el pecado de no diezmar es tan grande. Podría pasar cualquier pecado, pero menos que dejes de entregar tus diezmos, primicias y ofrendas. Y se te urge a que te arrepientes de todos los pecados, menos el de avaricia. Es decir, te promulgan una teología de proceso. Ve dejando tus pecados, ve dejando tus maldades poco a poquito, ve dejando tus impiedades, pero el pecado que te arrepientes pronta o urgentemente es el pecado de avaricia. Por lo tanto, debes de entregar tus diezmos. Entonces, promulgar, como lo hacen estos pastores, con toda clase de maldiciones, para que entregues tus diezmos, es exactamente lo que el libro de Miqueas, cuando les llaman de comer, te trataban bien, les trataban mal cuando no les daban de comer. Reitero, es el mismo caso puntual de las iglesias. Entregas tus diezmos, se te promulga libertad, paz, prosperidad y bendición. Pero si no entregas tus diezmos, se te promulga todo tipo de maldiciones que más adelante veremos que algunas son más que descabelladas y ninguna usando un lenguaje retórico de lingüística, sino ironía y profunda risa. Entonces, continuamos. En Malaquías, Dios está extremadamente airado contra los sacerdotes. Les dice que cesaran todo culto, que son unos hipócritas. Aquí es importante hacer otra pausa. Dios en Malaquías les dice que dicen cesar todo culto, hipócritas. Es lo que yo vengo mencionando en las iglesias cristianas. Mejor es que se cierren las iglesias, mejor es que se cierren los púlpitos, mejor es que se cierre toda clase de servicio dominical en las iglesias cristianas que seguir profanando el nombre de Dios. Ya basta. Preferimos quedarnos en iglesias, preferimos que no abran los domingos, que no den sus cultos, que sus ministros se queden callados, pero que no siga profanando más el santo nombre de Dios. Ya no más. Con iglesias de este tipo, ¿qué necesita el diablo? Con iglesias de estas, ¿qué necesita a los demonios? ¿Quién necesita a los demonios con estas iglesias? El lugar más seguro que debería ser la iglesia es el lugar más inseguro. La misma queja que hace Dios en cuanto al sacerdocio levítico y al templo para que se cierre sus puertas es la misma denuncia que se hace hoy.
Mejor sería que cerraran las iglesias, todas las iglesias del mundo, si ellas continúan profanando y pisoteando el nombre del 3 veces santo, eterno Dios. Como dice Paul Washer, un gran predicador al que admiro profundamente, ha sido mi maestro a lo largo de innumerables videos. La hora de la más profunda idolatría, son los domingos, porque cada quien le rinde culto a un Dios que la Biblia no revela de esa manera. Por tal motivo, Dios no se agradaba de los sacerdotes y no estaba dispuesto a aceptar de ellos ninguna ofrenda que no significara santidad, rectitud en el momento del culto. Los sacerdotes son culpables de profanar el nombre de Dios, revelan su completa y pecaminoso desprecio a Dios. Por ende, robar a todo el pueblo cristiano, exponiendo falsas herejías y emociones precarias, es traicionar lo más alto de la revelación de Dios, que es su propia santidad. Malaquías 2:1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis, si no dieres de corazón dar gloria a mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón obedecerme. He aquí, y acecharé el estiércol de vuestros sacrificados y seréis arrojados juntos con él. Qué palabras más duras, qué palabras más violentas, qué palabras más dramáticas de Dios hacia los sacerdotes al momento de exigirles rectitud y santidad en las cosas sagradas. Malaquías dice que arrojará al rostro de los sacerdotes el estiércol de sus animales sacrificados, que no arrojará Dios en el rostro de estos falsos ministros, apóstoles, predicadores y líderes que han ensuciado tanto su nombre. A causa de esta vital relación con el resto de Malaquías, este versículo es la clave más importante para el significado. Por segunda vez, Dios dice claramente que se dirige específicamente a los sacerdotes, puesto que no hay ningún texto correspondiente en el libro de Malaquías en el sentido de que Dios haya cambiado auditorio primario. La conclusión es lógica. El capítulo 2 continúa la condenación a los sacerdotes. Después de describir uno de sus pecados abominables, en el capítulo 1, versículo 6 hacia el versículo 14, Dios ahora describe su castigo. Dios arrojará estiércol, desperdicios, menudo excremento a su rostro sacerdotal. Este versículo muestra el alcance de la ira de Dios contra los sacerdotes. Dios definitivamente no siente pena ni lástima por estos falsos sacerdotes, porque no tengan diezmos, primicias ni ofrendas, ni los méritos para poder sacrificar. Por esto expongo que predicar diezmos y primicias y exigirlos es un pecado altamente grave, es insufrible. Domingo tras domingo y culto tras culto, escucha de diferentes predicadores en diferentes iglesias la letanía de que tienes que traer tus diezmos al alfolí. Parece ser que no existe otro versículo, parece ser que no existe otro capítulo de los 33.100 versículos de la Biblia. No existe domingo tras domingo, culto tras culto, y momento tras momento, y en seminarios y en congresos,
en discurso en nuestra escuela dominical, escucho con letanía y pesadez que le estás robando a Dios. Cuando los rateros, el robo se hace en los líderes hacia el pueblo y de los líderes hacia Dios por profanar su palabra, y no el pueblo que no entrega sus diezmos a falsos ministerios. Malaquías 2:4, y sabréis que yo envié este mandamiento para que mi pacto con Leví sea confirmado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue las cosas por las cuales yo le di para que me temiera, y tuve temor de mí, y delante de mi nombre estuve humillado. La ley de verdad estuvo, e iniquidad no fue hallado en su boca. En paz y en justicia anduvo el sacerdote y levita conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los grandes sacerdotes han de buscar la sabiduría. Mi mensajero es Dios de los ejércitos. Mas vosotros, sacerdotes, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos, habéis corrompido el pacto sacerdotal de Leví, dice Dios de los ejércitos. Yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos ni la ley, no hacéis acepción de personas. No tenemos un viejo padre, no se nos ha creado un mismo padre. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros padres? No debemos olvidar estos versículos cuando leemos el capítulo 3, versículo 7, que es el contexto inmediato de los textos que hablamos, de los diezmos, primicias. Si bien es cierto, el pacto entero de Dios incluía el pago de los sacerdotes. El único pacto que es el libro de Nehemías, es el pacto con los sacerdotes. Estos versículos son el pacto de Dios con Leví. Nos recuerda que cuando las naciones, el Israel pecó, el castigo a los sacerdotes por no llevar vidas justas y por no enseñar correctamente la palabra de Dios, como lo habían hecho cuando la nación era joven. La gran hacia los sacerdotes era por no llevar una vida. Le hace todo el contexto del profeta Amós, por los cuales Dios demanda de una manera dura las vilezas de los sacerdotes, al oprimir al pobre, al huérfano y al desamparado. El gran pecado de los sacerdotes era no enseñar correctamente la palabra de Dios, como hacen hoy los ministros. Los ministros de hoy te encapsulan, te ciegan, nublan, eclipsan, tuercen toda la palabra de Dios, a fin de que la misma palabra de Dios no sea expuesta claramente, a fin de esconder y encubrir sus más trágicos y abominables pecados, como es el gran pecado de no enseñar correctamente la palabra de Dios. Por eso dice el libro de Santiago: no os hagáis maestros, viendo que recibiréis mayor condenación. Los sacerdotes merecen el pleno desprecio de Dios en este versículo. Han decidido entre ellos qué parte de la ley observarán y enseñarán, y qué parte no van a enseñar, y qué parte no van a observar de la ley. Así son los predicadores modernos. Escogen versículos a lo que yo he llamado teología a la carta. ¿Qué es una teología a la carta? La teología a la carta funciona como cuando vas a un restaurante y con carta en mano decides lo que más te agrada, lo más suculente, lo más agradable al paladar. Lo que no, obviamente lo desprecias. Así es con estos teólogos y profetas modernos. Su teología a la carta le permite
encubrir los agentes que más les agrada, descubrir los agentes los versículos que más les agrada a sus intereses, pero quitan los pasajes que no les convienen o que de alguna manera podrían a sus conciencias del pueblo. Esconden, velan, tergiversan muchos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a fin de justificar sus robos. Eso es a lo que llamo teología de la carta. Pasajes, algunos al gusto del cliente, algunos al gusto del predicador, algunos al gusto de las iglesias. Biblias al gusto del mejor pastor y del mejor cliente. Esto es un abominable sacrilegio a las Sagradas Escrituras y a la palabra de Dios y al mismo Dios, que debe ser denunciado como lo intento denunciar. Continuando con el libro de Malaquías 2:11 dice: prevaricó Judá en Israel y Jerusalén se ha convertido en abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Dios que él amó y se casó con hijos de dioses extraños. Malaquías 2:12: cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haciendo esto, al que ofrece ofrenda. Analicemos primero. Los versículos 11 y 12 están en tercera persona. Dios todavía está hablando a los sacerdotes, está hablando acerca de Judá y de todo Israel. Los pecados que los sacerdotes han cometido también han sido cometidos por el resto de la nación. Dios responsabilizó a los sacerdotes, los líderes espirituales, por el bienestar de la nación entera. Esto se ve claro en los versículos 4 y 9. En Esdras 10, los sacerdotes son antes de lo que sea el resto de la nación. Segundo, aunque es evidente de la nación a los sacerdotes, no hay una correspondencia o declaración que incluya a nosotros como ahora en Judá. Es decir, para indicar que esa audiencia se ha vuelto a ser la original. Lo ratifican los siguientes versículos: y estará otra vez a descubrir el altar de Jehová de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diré: ¿por qué? Porque Dios ha testiguado contra la mujer a la juventud, contra la cual ha sido desleal, es la compañera del pacto, muy cruel, marido y mujer, en espíritu de unión, habiendo en la abundancia de espíritu, porque buscaba una descendencia para Dios. Buscar pues en nuestro espíritu, no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Malaquías 2:16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, porque incurre en iniquidad. Dice Dios de los ejércitos: en nuestro espíritu no seas desleales. En este capítulo Dios habla del pecado tan grave que fueron los sacerdotes de haber tomado mujer fuera del pueblo de Israel, es decir, tomar mujer de otras tribus o de otras naciones paganas por las cuales el sacerdote se corrompía. Pretendían que tomar mujer de otras por la propia estirpe continuar la línea santa de la descendencia de la sacerdotal de Leví, para poder continuar con los sacrificios y de esta manera seguir con el pacto de Leví, y de esta forma no se mezclara con dioses e idolatría pagana que se tomara para tomar ellos otros dioses. El curso de Dios contra el sacerdocio. Malaquías 2:17 afirma: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿En qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal y los tales se complace. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a sus templos el Señor al que vosotros buscáis. El ángel del pacto, lo que decís vosotros: aquí viene Jehová,
Ha dicho Dios de los ejércitos: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Él es fuego purificador como jabón de lavadores, y se limpiará la plata y los afinará como el oro y como plata a los hijos de Leví, y traerá Jehová ofrenda de justicia, y será plata a Dios como los días pasados, como los días antiguos. En estos primeros capítulos del libro de Malaquías denunciamos el robo y que hacen los pastores.